Dios les bendiga. Mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a tocar un tema hoy que es de las 10 vírgenes. Sabes, yo quiero aportar al cuerpo de Cristo algo nuevo. No algo nuevo en el sentido de una nueva revelación fuera de la Escritura, sino de la misma Escritura. Hay cosas escondidas en la Escritura que a veces nosotros no nos damos de cuenta por el simple hecho de que pasamos mucho la lectura como si fuera corrido. Leemos muy corrido y a veces dejamos fuera muchos detalles que quizás nos puede edificar mucho en nuestras vidas. Hoy encontré algo, gracias a mi esposa, porque ella tuvo un sueño donde justamente tiene que ver muy similar como con la parábola de las 10 vírgenes. Y el sueño ya me intrigó. No voy a contar el sueño de ella ahorita, pero sí me intrigó a entrar a la Escritura y mirar un poco más en detalle de qué significa las vírgenes insensatas y las vírgenes sabias. Y quiero dar una palabra bien rapidita para que tengan en cuenta esto. Estas prédicas van con todo lo que hemos estado predicando. Sí, van con todas las cosas que hemos estado predicando ahorita. Estamos tratando de escuchar la voz de Dios lo más que podamos para poder traer palabra que Él quiere que uno dé a su pueblo, conforme a la necesidad espiritual de cada persona. Nosotros creemos acá que en Jesucristo no hemos alcanzado la perfección todavía, sino que todos los días Él nos está guiando a ser más como Él. Y para que eso pase, tenemos que tomar la iniciativa de escuchar a su Espíritu Santo y escuchar la reprensión, la enseñanza, la palabra que Él tenga que darnos, sea buena o mala, sea muy gozosa, sea confrontante para tu vida, y aceptarla para poder crecer en Él, para que Él siga haciendo esa obra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Para eso Dios nos ha llamado y nos ha dado dones, para poder edificar el pueblo de Cristo, para poder ayudar a cada uno a llegar a la perfección. Recuerde que esa Escritura, donde dice Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. En la versión Nueva Traducción Viviente dice literalmente dones. Es una de las primeras versiones que yo y mi esposa hemos encontrado que dice literalmente dones. Y Dios le dio dones a los hombres. Y estos son. A unos les dio ser pastores que cuidan de personas. A otros les dio enseñanzas de maestría. Y nosotros estamos aquí dando lo que Dios nos dio por gracia. Entonces, todo esto sea para que tú puedas crecer y puedas seguir dejando que de una u otra manera Dios perfeccione su fuerza en ti, perfeccione la guianza del Espíritu Santo en ti y puedas crecer por la palabra, porque la única manera que podemos crecer es por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué las 10 vírgenes? Porque las 10 vírgenes es una prédica que se ha predicado, yo creo que en el mundo cristiano muchas veces. Yo creo que es la parábola más usada en la boca de muchos cristianos, con diferentes tipos de interpretaciones, de todo tipo. Pero bueno, yo hoy voy a entregarle a usted lo que yo creo que Dios me ha enseñado y también es respaldado por la Escritura. Muchos piensan que las 10 vírgenes, pues obviamente, de una u otra manera es que les faltó algo, que no hicieron suficiente justicia, porque he escuchado eso. No hicieron suficiente justicia y le faltó el aceite. Otros dicen que es el pecado, que no porque están pecando y por un error ya perdiste tu aceite. Otros dicen no, porque no estás leyendo la palabra de Dios suficiente. Otros dicen no, es que no estás orando suficiente. No, es que el aceite es el ayuno y no estás ayunando suficiente. Hay tantas interpretaciones espirituales por cual te dicen, no, es que no tienes el aceite por eso. El aceite, si vemos bíblicamente el aceite es una representación de unción. ¿Sí? Lo vemos en el Viejo Testamento. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite. Era una manera de aprobación, una unción, una manera de decir checkmark. ¿Sí? Este es de Dios. ¿Ok? También la palabra dice que el Espíritu Santo es como aceite, ¿verdad? Que corre a través de la barba de Aarón
y recorre todo su cuerpo hasta sus pies, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo entender y lo que puedo ver y lo que hemos llegado a entender es que el Espíritu Santo simplemente es el aceite. El Espíritu Santo es el aceite. ¿Ves? Si tú lees la parábola de las 10 vírgenes, normalmente si tú vas y te trasladas al antiguo, las lámparas que usaban las vírgenes era básicamente una vasija de barro, tenía un wick, que wick es básicamente como una mecha. La mechita básicamente es salida, y dentro de la vasija, donde es el vaso, se echaba todo el aceite. Más o menos se veía que era más o menos una medida de una copa de aceite, ¿verdad? Y al fin, donde normalmente derramas el aceite con la vasija así, que es básicamente como la boquita de la vasija, es donde estaba la mecha. Y de allí se prendía el fuego, y el fuego se ayudaba consumiendo el aceite que estaba en la vasija de una copa. De ahí viene la simbología del Señor, porque eso es lo que usaban en los tiempos de antes. Siempre Dios va a usar la simbología de los tiempos de antes. Nosotros somos una llama. Somos esa llama. Sin el aceite, sin el Espíritu, sin la consagración a Dios, sin estar en la presencia de Dios, esa llama se acaba. Recuerden el libro de Melquisedec. Los que han leído el libro de Melquisedec saben muy bien que ellos eran como una llama, un pábilo encendido. ¿Sí? Y Melquisedec habla cómo se debilitaba esa llama y cómo se prendía. Entonces es lo mismo hoy. Pero la pregunta es, ¿qué debilita esa llama? ¿Qué significa cuando la palabra dice que las vírgenes se durmieron? Porque quiero que sepan, hermanos, todos se durmieron. Este es un detalle muy fuerte de a veces como que procesarlo, porque muchos no quieren dormirse. Pero yo te garantizo, y créeme las palabras que te voy a decir hoy, todos ustedes van a dormir. No hay uno de ustedes que no se va a dormir en el tiempo que venga Jesús. Todos ustedes van a dormir. Porque está destinado que todas las vírgenes, sean insensatas o sabias, todas se van a dormir. Por eso es que esa prédica de perfeccionista no es de Dios. Porque ya está destinado por la palabra de Dios que todas las vírgenes se van a dormir. Pero la excepción es que unas fueron insensatas y otras fueron sabias, de guardarse para Dios. De guardar la fe. ¿Ok? ¿De guardar qué? La fe. Hermanos, recuerde que la única manera de hacer el Espíritu Santo ponerse triste es a través de tu manera de vivir, tu manera de obrar, tu corazón, la manera que eres. Por eso que Pablo dice, no contristan el Espíritu Santo, el cual fueron sellados para el día de redención. Entonces, sí puedes hacer a Jesús colocarse triste, porque Él es el Espíritu Santo. Sí, entonces, todos vamos a dormirnos. No sé cuál va a ser tu problema de dormir, o por qué fue tu problema que te dormiste. Todo el mundo va a ser diferente. No todo el mundo tiene el mismo camino. Este camino tiene subidas y bajas, hermanos. Tiene subidas y bajas. Tu temporada hoy no va a ser igual como la temporada en 3, 4, 5 años. Hay desánimo que entra en este camino. Hay pruebas. Hay pruebas que a veces hermanos caen y no las superaron. Y se durmieron por un tiempo, pero se volvieron a levantar porque Jesús lo permitió. Este camino es así. Pero lo importante no es la caída, es guardar la fe. Es que aunque tú caigas, tú estás dispuesto a levantarte y seguir guardando la fe. Ese es el punto de este camino. ¿Sí? Muchas personas piensan que yo predico el pecado. No, hermanos, yo predico todo en la Biblia. Yo lo predico en su contexto. Yo nunca te puedo decir a ti que Dios te va a condenar y te va a echar afuera, o te va a echar por fuera y te va a echar de su reino porque pecaste. No, todos pecamos de una u otra manera en nuestro camino. No practicamos el pecado, pero ciertamente sí tenemos errores. Sean voluntarios, sean no voluntarios, sea lo que sea, hay errores. Pero Dios dejó una provisión. Él nos va a perdonar igual, porque tenemos abogado con Él, con Jesús. El hombre que dice que no ha pecado después de haber nacido no es un mentiroso, gran mentiroso. No he visto un hombre todavía
que no ha pecado después de nacer, no. Aún solamente en la ira, con su boca ya ha pecado. La boca es muy fácil de dejar ir. El hombre peca fácil. ¿De que quería pecar? Me imagino que no. Igual como yo. Yo no practico el pecado. Yo no vivo por la carne. Pero yo he cometido errores. Pero eso no afecta a nuestra fe. Los errores más bien ayudan a aprender. Los errores ayudan a ser mejores hijos para Él. Sin errores no hay perfección. Nadie nace de nuevo perfecto. Si nacemos de nuevo nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, la naturaleza de no servir nuestro estómago más y nuestras pasiones, nuestra carne, sino servir a otro y servir a Dios. Pero en ese constante hay errores. Dios nunca te prometió perfección, te prometió libertad. Te prometió perfección en el camino. Mientras caminaba, Él te iba a perfeccionar y a hacer una obra en ti. Porque está escrito en Filipenses, aquel que empezó la buena obra, o sea, que te hizo renacer, Él va a terminar esa obra antes, hasta la venida, imagínate, hasta la venida de Él. Entonces, pero, aunque todos de alguna manera nos vayamos a dormir, porque las dos partes se durmieron, las insensatas y las sabias. Wow. Unas y muchas de esas vírgenes no se van a recuperar de ese sueño. Muchas van a dormirse. Y se van a dormir, muchos de ustedes. Muchos van a levantar del sueño. Cuando escuchen el llamado del Señor, van a despertar. Pero cuando venga ese llamado, muchos van a seguir durmiendo. Muchos se van a acostar y nunca se van a levantar. Y va a ser muy tarde, porque el Señor va a cerrar las puertas de la boda. Y le van a tocar, Señor, déjanos entrar. Yo no los conozco. Ese es el problema. Unos no se van a recuperar de ese sueño. Y es porque nunca tuvieron aceite. Porque no guardaron aceite. Quizás en un inicio tuvieron aceite. Pero recuerda que el enemigo siempre está tratando de apagar el fuego de la virtud del Espíritu. Siempre. Y ya te he explicado de muchas maneras cómo lo hace. La manera más grande y más útil ahorita es a través de decirte que no necesitas la Biblia ni la palabra de Dios. Vas a ser un pábilo que no humea más, sino que ya te apagaron. El pábilo debe humar. Al menos humar. Debe haber humo. Significa que hay algo ahí, todavía un fuego. Y ese fuego se tiene que prender en esta generación. Si el fuego se baja y empieza a humear, o sea, y no es tan fuerte como antes, conserva aceite. Guarda la fe. Te voy a enseñar. Vamos a Mateo 25, desde el versículo número 1. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que escuchen esto. Entonces, el reino del cielo será como 10 vírgenes. Esta parábola tiene que ver con que es semejante, este ejemplo es semejante como va a ser, cómo son los del reino del cielo, los que entran en el reino o los que están a punto. El reino del cielo será, ¿cómo? Porque el reino del cielo o el reino de los cielos somos nosotros, en esta tierra. O sea, el reino de los cielos, nosotros, serán como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. La palabra lámpara tiene un significado muy, muy interesante, que significa torch, que significa un fuego sobre un madero. ¿Sí? Que tomaron su fuego y salieron para encontrarse con el novio, que es Jesús. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Diferentes versiones dice insensatas, pero me gusta más como dice la Nueva Traducción Viviente, dice necias.
Y sí, vete a los proverbios. ¿Cómo es el necio? ¿Por qué tú crees que el necio no va a entrar a la boda del Cordero? ¿Por qué tú crees que el necio no puede prosperar? Bueno, hay demasiados proverbios para el necio. El necio no escucha. El necio no se deja corregir. El necio quiere siempre tener la razón. El necio siempre te lleva para su juego y te vence en su propio juego, porque nosotros no somos necios. Somos sabios. El sabio calla. ¿Viste la diferencia? El necio es orgulloso, altivo. ¿Me están entendiendo? Quiero que entiendan que las 5 eran necias. Si alguien te dice, hermano, te recomiendo que te metas más en la palabra. Necesitas más aceite, necesitas conocer más a tu Padre, su palabra, porque eso es lo que te va a hacer crecer para darte un fundamento para que no te vayan a mover en los tiempos que van a venir. La necia virgen dice no. No. La sabia toma consejo. Recuerda los proverbios. 5 eran necias y las otras 5 eran sabias. Esa es la diferencia. Todas durmieron, pero habían atributos diferentes. El problema no es el error. El problema es la práctica del pecado. Ser un necio porque tú quieres ser un necio. Y no quiere nunca salir de tu necedad. El necio no sale de su necedad. El sabio escucha instrucción. Recuerda el video que hice. Sigamos leyendo. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. No llevaron suficiente instrucción, porque el aceite puede ser muchas cosas. Yo no me conformo con solamente decir que sí es el Espíritu. Pero ¿cómo el Espíritu trabaja? A través de su palabra. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu, el Paracleto, les recordará de todo lo que yo os dije. Él enseñará todas las cosas, de dónde vienen todas las enseñanzas y todas las cosas. Dice la palabra, el Paracleto me honrará a mí, dice Jesús. Eso lo dice la palabra. El Paracleto me honrará a mí. Estas 5 eran necias y no llevaron suficiente aceite. El Espíritu siempre te va a llevar a la fuente de Jesús. No guardaste la fe ni suficiente Jesús para tu lámpara. El fuego tuyo en el Espíritu se va a apagar si no es por Jesús. La única manera que tú sobrevives en este mundo es por Jesús. El fuego se prendió en el primer lugar por Jesús. Todo se hizo por Jesús. Si tú quitas la unción, el aceite, que es Jesús, la lámpara se apaga. Se agota. Porque el pan de cada día es Jesús. La lámpara necesita aceite todos los días. ¿Quién es el pan? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan del cielo, que descendió desde el cielo a los hombres. Ese es el pan, el Hijo del Hombre. Yo soy el pan. Si ustedes no comen del pan y beben su sangre, coman mi carne y beban mi sangre, sus lámparas van a... Literal. Porque ¿cuál es tu nutrición en el espíritu? Los conocimientos raros, las doctrinas raras, eso no alimenta el espíritu. Eso es lo que crea es tinieblas y morbosidad. El cual, en vez de guardar la fe y conservar aceite, te desvía. Obrar en el amor también guarda aceite. Obrar en el amor, amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar a tu enemigo, eso guarda aceite. Cuando tú, mira, yo te voy a dar un secreto espiritual que yo he aprendido de Dios. Cuando tú ves una persona sumamente contenciosa, que todos sus días
en esta tierra es contención. El aceite se gasta. Es como si lo estuvieran salpicando, el aceite. Se gasta, se gasta. Y llega un momento que está vacía, la vasija. No tiene aceite. Porque el ser humano es una vasija donde Dios derramó su espíritu. Y si esa vasija no tiene edificación para recibir aceite, se recibe a través de la edificación, no puede ser lleno. Entonces la contienda salpica el aceite y lo empieza a gastar. Porque es algo que absorbe tu vida espiritual, la contienda. La contienda, los pleitos, las murmuraciones, te desgasta, te chupa el aceite. Y en vez de edificarte, no hay nada. Por eso cuando tú veas a una persona siempre contendiendo, quejándose todos los días de su vida, y no más bien glorifique a Jesús, sirva a Jesús en sus tribulaciones, sirva a Jesús en sus malas y en sus buenas, dé palabra de Dios, aliente al pueblo, no estás conservando aceite. El aceite se produce a través de la unción de sentir la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no está, no hay aceite. Todo es gastado. Toda tu vida espiritual, hermanos, esta parábola no solamente es que no tuviste el Espíritu Santo, no. Hay muchas cosas que influyen a gastar y poner en tristeza al Espíritu a tal punto que ya no consumes aceite, ni guardas aceite, ni produces, ni llenas, ni recibes de Dios. Y normalmente los necios son los contenciosos. Que dice el versículo 4, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueños y se durmieron. A todas. Y este versículo 5 es una semejanza de que uno ya lleva 15 años en este camino. Y es mucho tiempo esperando al Señor. Uno se cansa. Uno se fatiga. ¿En qué sentido? Espiritualmente. A veces hay desánimo. Tu comunión no es igual como la que era con el Señor. Tus oraciones no eran iguales. La manera que lees la palabra no es igual. La manera que amabas a tu prójimo no es igual. El mensaje que perseverabas predicando ya no es el mismo, sino que lo dejaste ir. Lo desechaste. El amor que tenías por tus hermanos ya no es igual. Ya no te importa el pecado. Ya estás muy relajado. Ya te dormiste. Pero la necia se quedará así y aunque le digan que está durmiéndose, no va a hacer caso. La sabia más bien va a decir, sí, yo sé que Jesús me va a fortalecer. Sí, yo amo a mi Señor y voy a guardar la fe hasta el fin, aunque me cueste y me muera. Yo voy a amar a mi hermano, aún mi enemigo, aún lo más fuerte que sea. Y lo voy a hacer porque eso es lo que quiere el Señor. Aunque le cueste a una persona. Le cueste, sienta rencor, sienta rabia. Pero al fin del tiempo la sabia sí va a hacer lo correcto. La sabia sí va a tener el aceite. Llega un momento que pasa mucho tiempo y el Señor se ha demorado. A Pedro le decían eso. Se burlaban de Pedro. Porque Pedro lo mencionó, sí, porque los perversos dicen, a ver pues, ya se está tardando, ¿no? ¿Dónde está la venida de tu Señor? Hace tiempo dijo que iba a venir en los antiguos. ¿Por qué se tarda tanto? Y Pedro, no es que se tarde, él es paciente. Y por eso Él no nos condenó por dormirnos. No nos condenó. Porque
si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Los tiempos que van a venir son fuertes, donde muchos se van a dormir. Ahora quiero darte a entender qué significa dormirse. Vamos a las concordancias de Mateo 25, del versículo 5, que son las palabras sueño y se durmieron. La primera palabra sueño es la palabra 3573, que significa nostazo, que viene del origen 3506, que significa normalmente quedarse dormido, figurativamente, retrasar. Ahí ya vemos una palabra muy interesante, te retrasaste en el camino. Está hablando por los dos. Estamos hablando de los dos. Las necias nunca conservaron aceite, pero los sabios sí. Pero igual los sabios se retrasaron. En el hebreo también dice, cabecearon en el sueño, dormir. Eso le pasó a los apóstoles cuando el Señor dijo, velad conmigo. ¿No pueden velar conmigo al menos una hora? Velad para que no caigas en tentación. Recuerda, hermanos, o sea, los apóstoles se durmieron igual. Se durmieron y cayeron en tentación. Muchos no saben cómo cayeron en tentación. Su manera de actuar cuando Jesús fue entregado fue muy carnal. Pedro le cortó el oído a Malcolm. Y Jesús, ¿cómo tú sabes que no fue? Porque Jesús le dijo, pon tu espada. O sea, y le agarró el oído y se lo puso nuevamente. Cayeron en tentación. También cayeron en tentación. Se dispersaron. Huyeron. Uno huyó desnudo, los otros huyeron, no lo conocieron, lo negaron, cayeron en la tentación. Se durmieron. El otro dice ser vencido o oprimido con el sueño, lo que le pasó a ellos. Y el sueño, recuerda, es retrasarse, ser vencido por el retraso. O sea, es como un retrasarse en la vida espiritual. Y esta es la definición favorita mía, o sea, es la que yo puedo ver que tiene más sentido. Son dos. La primera es ser negligente, descuidado. Esa es la definición correcta de las vírgenes. Cuando dice que unas le dio sueño, se descuidaron. Ser negligente, es decir, demorar, retrasar. Estamos hablando que hubo un retraso y un descuido de la vida espiritual. Porque la vida espiritual es el aceite. Es lo de adentro, es lo espiritual, es lo que conserva al hombre interior. Es la fortaleza que te hace caminar todos los días en este mundo perverso, sin cansarte. Es el Espíritu Santo. Es la comunión con Dios. Mi relación con Dios fue descuidada. Los dos le pasó, aún las que tenían aceite. Ustedes saben muy bien que ustedes mucho han descuidado su relación con Dios, pero después han despertado. A mí me ha pasado eso. Yo fui legalista. Yo fui nicolaíta. Yo de una manera descuidé mi relación con Dios, porque se me olvidó lo más importante de mi Señor. Todos los caminos son diferentes. La otra vez yo hice una prédica y yo te dije, yo no te puedo decir por cuál pecado tú te tienes que arrepentir y renunciar. Yo no te puedo decir, tú sabrás en tu corazón cuál es tu debilidad y que entregarle a Jesús en sus pies. Esa palabra sueño es descuidaste y fuiste negligente de tu vida espiritual. Te relajaste. Esa es la palabra. Ay, no, chamo. Yo ya estoy salvo. Sí. Ya somos salvos, ya todo está bien, ya todo está bien. Ya. ¿Recuerda la prédica que hice? De guardar la fe. La prédica antes que eso. Los pregoneros de justicia, todo va junto. Solamente porque has recibido la fe, no significa que ya se acabó la cosa. ¿Tú piensas que entraste en la guerra para terminar? ¿Te acostaste en la guerra? Moriste.
fuiste adoptado como un soldado en la guerra, tienes que pelear en la guerra, ganarla con Jesús y después puedes descansar. Para siempre. Pero ustedes están en una guerra igual que yo. Y yo peleo esa guerra, hermanos. Yo la peleo. Y yo recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Peleen esta guerra. No descuiden, aunque se sientan muy salvos. No descuiden su salvación. Porque todas se durmieron. ¿O acaso Jesús mintió? Pero 5 solamente entraron a la vida eterna, a las bodas del Cordero, y 5 no. ¿Tú serás una de esas 5 que no entrará? ¿Por qué la parábola de las 10 vírgenes si todos somos salvos al mismo tiempo? Si todo el mundo es salvo, ya, todo el mundo es salvo, ¿por qué Jesús dio esa parábola? Si todo el mundo es salvo, ya, todo el mundo es salvo. No importa lo que hagas, no, ya eres salvo. No. Las 10 vírgenes eran consideradas vírgenes de Jesús, pero 5 fueron descalificadas, aunque fueron llamados. Nuevamente la palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Me están entendiendo? Es un poco fuerte decir eso. Pero esas vírgenes eran vírgenes. Dios las reconoció como vírgenes. Pero al fin del tiempo no entraron al baile. Experimentaron el reino de los cielos, más seguro, pero no perseveraron la fe, no la guardaron. Lo experimentaron, pero no entraron. Entonces, descuidaron su fe. Ahora, ¿cómo puedes descuidar tu fe, hermano Alonso? ¿Cómo hay maneras de descuidar tu fe? Bueno, la parábola no termina ahí. A todas les dio sueño. Esto va por partes. El sueño viene y después se duerme uno. Primero uno siente sueño en la noche y después se duerme. Es un proceso. No se duerme uno de una vez, no. Uno siente el sueño, uno siente el descuido y después caes y te resbalas y lo más seguro nunca te vas a levantar. Unos sí, unos no. Vino el sueño, ya te dije que era el descuido, y el descuido es el negligente de las cosas del Padre, del aceite, de su palabra, de su verdad, de la esencia de su presencia, todo lo que es Él. Y se durmieron. Esa palabra se durmieron es la palabra 25:18, que significa kaf yudu o kaf yudu, que significa también en el original del 25:96 dormir, acostarse para descansar, quedarse dormido. Ok, simple. Vamos a la definición hebrea. Una de las definiciones que me impresionó es eufemísticamente estar muerto. Que eso se puede también relacionar con los que duermen esperando la venida del Señor, ¿verdad? Pero la verdadera definición es la del hebreo: ceder a la pereza y al pecado. Esa es la definición de se durmieron. Ser indiferente a la propia salvación. Eso es lo que significa se durmieron. Ahora, te descuidaste, fuiste negligente y cediste a eso y entraste en el pecado. Fuiste indiferente a tu propia salvación. Recuerda que Pablo dijo: trabajad vuestra salvación con temor y temblor. No es que tú vayas a buscar la salvación, no, es la misma palabra, perseverar en la fe. No descuidar la fe, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he guardado la fe.
Muchos no van a correr la buena carrera. Van a cansarse en el medio del camino, van a decir, quiero una manzanita y una agüita, por favor, vamos a descansar aquí un ratico. Así. No. Estas vírgenes se dieron a la pereza y al pecado. Aquí yo veo dos pecados y normalmente uno va con el otro. Unas se durmieron en el sentido también que hay personas que volvieron nuevamente a su vida antigua, a su práctica de pecado, su vida antigua. No pudo soportar la verdadera, ¿cómo te digo? No pudieron soportar o pudieron admitir con humildad que tenían problemas internos para que Dios los ayudara. No verdaderamente quisieron entregar completamente sus cargas a Jesús y sus pecados y sus problemas y sus enfermedades y sus adicciones. Recuerden, hermanos, que esta parábola de las 10 vírgenes también va con la parábola del sembrador. Hay diferentes tipos de semillas. La semilla es la palabra de Dios y la semilla cayó en diferentes tipos de lugares. Ustedes y yo representamos las semillas. ¿Cuál semilla eres tú? Tú no me puedes decir que todo el mundo es salvo porque una semilla dio fruto, pareció que dio fruto por un tiempo, pero se secó y no permaneció más. La buena semilla es la que cae en buena tierra y da fruto. Hay semillas que parecen vírgenes, que parecen que estuvieran dando fruto, pero al fin del tiempo se van a secar. Hay personas que caminan 3, 4 años en la fe y se secan de una vez. ¿Por qué? Porque uno es el tipo de semilla, sea cualquier sea, que se secó, que fue ahogada por los deseos de este mundo. Nunca nació verdaderamente de nuevo. Y normalmente las personas esas ceden a la pereza, que es la ociosidad. El ocio trae pecado. Y el ocio crea relajarte y cedes a tu debilidad. Y otros son indiferentes con su salvación. Hay vírgenes que se durmieron y fueron indiferentes con su salvación. Salvo siempre salvo. Ya Jesús pagó por pecados pasados, presentes y futuros. Ya no importa lo que yo haga. Indiferente con su propia salvación. Nunca entendió verdaderamente la gracia de Jesús, sino la malinterpretó por libertinaje. ¿Me están entendiendo? Tú sabrás cuál es tu sueño y tu buen dormidita que te echaste. Puede ser pecado. Al mismo tiempo no puede ser pecado. Puede ser ocio y ociosidad. Pereza, porque hay personas que no son perezosos, no les gusta, ya se cansaron de orar, ya se cansaron de leer la palabra, ya se cansaron de tener comunión con Dios, ya se cansaron de escuchar la voz del Espíritu, se cansaron de la convicción del Espíritu. Qué fastidio escuchar todos los días a Dios diciéndome algo que tengo que hacer. Qué fastidio escuchar a Dios que cuando yo haga algo, un pecado, me redarguya. Estoy cansado de eso, ya estoy salvo, déjame tranquilo. Así piensan muchas personas, el cual no es de Dios. Fueron indiferentes con su propia salvación. No es de Dios. Te di las insensatas. Esas son las necias insensatas que no le importaron nada. Al fin del tiempo, estas personas no se recuperan. Pero están las sabias, que tuvieron ciertas cosas también. Se durmieron. Se dieron a la pereza. Muchos cayeron en pecado, pero se volvieron a levantar porque ellos saben cuál es la voluntad de Dios. El justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. En la práctica del pecado no es una opción para nosotros. Y tampoco descuidamos y somos indiferentes con nuestra propia salvación. Nosotros verdaderamente guardamos la fe. Aunque pareciera que a veces flaqueamos y somos probados, en nuestro corazón verdaderamente guardamos el aceite. No somos indiferentes con nuestra propia salvación. Pudiera pasar o ser una tentación o ver una temporada que te sientes débil, pero el Espíritu Santo, para los sabios que guardaron aceite, conserva en ti la convicción de levantarte y orar para que Dios te fortalezca. La insensata no va a hacer eso.
se va a acomodar a ser indiferente con su propia salvación. No le importa. La pereza lo va a comer. El pecado lo va a comer. Va a justificar su pecado. No le va a importar su pecado. Va a predicar que el pecado está bien. El homosexualismo está bien. La fornicación está bien. El pecado sexual está bien. Va a predicar de todas esas cosas porque descuidó y fue indiferente con su propia salvación. Se dio a la pereza. No conservó el espíritu. No guardó la fe. No guardó el aceite. Punto. Las dos les pasaron estas cosas, pero las sabias no dejaron que los consumiera el pecado y las tinieblas. Porque el problema, nuevamente y repito nuevamente, muy importante, no es el pecado en sí. El hombre siempre va a ser tentado, y no por el diablo, como muchos piensan. Sí, el diablo puede usar cosas, pero no. Santiago dice, por tus propias concupiscencias, tus propios deseos malos, pecaminosos que no has arreglado con Dios. Pero el sabio siempre va a conservar la verdad en su corazón, porque Dios está en él. Las dos se durmieron. Una no se recupera, otra sí. ¿Me están entendiendo? Esa es la verdad de esto. El justo se da cuenta de su error y el justo es sabio y deja que la corrección venga sobre él para que ya no sea una arma contra él. Porque tu propio enemigo eres tú mismo. El hombre es su propio enemigo. Es su propia idolatría. Es su propio enemigo. Tú mismo te llevas a la propia perdición. Tú mismo te haces un ataúd y un sepulcro para ti mismo. Tú mismo te matas a ti mismo. Tu mejor amigo es tu prójimo y tu hermano y el cuerpo de Cristo. Ellos no dejarán que tú te duermas. Para eso estamos. Ser indiferente a la propia salvación. Las dos lo hicieron, pero unas fueron necias. Sintieron que no necesitaban de nadie. Sintieron que no necesitaban el aceite, que es el Espíritu verdadero, la revelación del Espíritu verdadero, la palabra y Jesús. Quisieron encontrar en otros lados la verdad, en otros lados el aceite, para conservar, para ascender espiritualmente más, como lo he dicho en el gnosticismo. Y a fin de tiempo, ¿para qué? Nunca fue un aceite que conserva, simplemente fue un high. Así yo le digo un high, fue un toque de marihuana. Pero nunca hizo nada bueno para ti. Solamente fue una tequila con un limón. El justo sí se recuperó. Porque el justo, ¿qué pasó? Versículo 6. A la medianoche se despertaron ante el grito. Miren, ya viene el novio. Salgan a recibirlo. Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Su interior. Viene el Señor. Gloria a Jesús. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Así va a ser en el momento que Jesús venga. Cuando Jesús venga se van a dar cuenta que nunca estuvieron para Él. Yo te voy a decir qué va a pasar. La venida del Señor va a crear un sentimiento y un temor natural en el mundo espiritual, porque Jesús es Dios y todo el mundo conoce y palpa Él, la realidad de Él. Él se siente en todos lados. Todos nosotros estamos hechos a su imagen. Cuando Él venga, tu ADN y tu interior automáticamente te va a avisar: tú no estás listo. Ay, ay, ay. Wow, eso va a ser duro. Hasta se me engrifaron los pelitos. Porque la naturaleza de Dios es así. Hasta los árboles y las aves saben cuando es el día del Señor. La naturaleza sabe cuando viene el Señor. Y tu misma naturaleza te va a decir: tú no estás listo para recibirlo.
Y ellas, las insensatas y las necias, van a decirle a las sabias: ¿qué hago, hermano? Ayúdame, ayúdame. Ya viene el Señor, está cerca. Ayúdame. Ora por mí, pide por mí, pide por mí. Es una reflexión de lo que los gigantes hicieron con Enoc. Pide por nosotros. Lo que los ángeles hicieron con Enoc. Pide por nosotros, Enoc. Pide por nosotros, por favor. Es muy tarde. No vamos a poder pedir por ti. Ese va a ser el aceite que te van a pedir. Pide por mí. Pide que Dios me reciba. Pide, por favor. Yo sé que fallé. No tuve aceite. Pide por mí, hermano. Pide por mí, por favor. Perdóname por haberte escuchado. Y nosotros vamos solamente a estar así. Porque el Señor viene. Todas las distracciones y todo el mundo no va a hacer nada para nosotros. Como lo vio mi esposa en su sueño. Todo fue quitado. Lo único que se pudo escuchar es que se acercaba a Dios. Y toda la atención estaba en Él. No importaba lo que te estaban diciendo. No importaba lo que podía pasar. No importaba lo que podía ocurrir en ese momento. El Rey de Reyes se acercaba. Ya es muy tarde. Porque nuestras lámparas se están apagando. Sí, no tienen fuerza. Nunca estuvieron en la presencia de Dios. Lo de adentro no da testimonio. Lo espiritual, la alma, el espíritu no da testimonio que tú te hiciste uno con el Señor. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Vayan a los que hablan de Dios y pidan a ellos que le den aceite. Vayan a los que hablan de lo espiritista o lo espiritual, los que tienen revelación, los que fueron jactantes, los que tuvieron todo. Vayan a ellos y pídanle que le den el aceite que necesitan. Vayan a los que compran y venden y compren para ustedes. Porque hay muchos que venden Jesús. Hay muchos que te venden el evangelio, pero sin aceite. Te venden un evangelio chimbo y ciego. No viene con la unción y el milagro para cambiar tu vida. Viene solamente con el panfleto, así como que. Vayan a los que predican a Jesús. Vayan a los que tienen la revelación. Vayan a los que saben todo y tú no. Vayan a ellos. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 vírgenes, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ¿dónde yo he escuchado esas palabras antes? Muchos en ese día me dirán: Señor, 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 Señor. Esa no es la única escritura que dice eso. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice lo mismo. Las insensatas van a decir: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: créanme, no las conozco. Mateo 7 dice lo mismo. Muchos en ese día me dirán: Señor, 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 pero, Señor, hicimos grandes cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, déjanos entrar. No los conozco. Hacedores de iniquidad. ¿Qué les enseñé? ¿Qué significa sueño y dormirse? Ser negligente y descuidado. Retrasarse en ¿qué? Indiferente a la propia salvación. En ceder a la pereza y el pecado. Nunca le diste importancia a la verdad de que tu vida tenía que ser completamente para Jesús. Nunca fuiste una virgen que guardó aceite verdaderamente. No te conozco. Son 2 escrituras, 2 testimonios que dan el mismo testimonio. Mateo 25 y Mateo
capítulo 7. Lo mismo, Señor, Señor, los dos capítulos, Señor, Señor. Y los dos dijeron, en los dos capítulos el Señor dijo, no los conozco. Uno dice, hacedores de maldad e iniquidad, de injusticia. Yo te he dicho, hermanos, váyanse a Gálatas capítulo 5, verso 19. Yo no estoy hablando de fornicación y de lujuria y lascivia acá. La contienda, los pleitos y las herejías causan, salpica el aceite de Dios. Salpica el aceite de Dios y los gasta, los menosprecia, los tiras al piso, le escupes al aceite de Dios. Porque el Espíritu Santo, el aceite de Dios, no puede habitar en eso. Esos son obras y manifestaciones de la carne. Y léete todo Gálatas 5:19, ahí están todas las manifestaciones. Eso incluye aún las prácticas de la carne abominables para Dios. Créanme, no las conozco. No las conozco. 2 testimonios. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Señor, Señor, hicimos grandes cosas. No las conozco. Hacedores de iniquidad. Versículo 13. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso, dice el Señor. Negligentes, descuidaron su salvación, no guardaron aceite. Les recomiendo que guarden aceite, hermanos. Guarden la fe, es la única manera. Séle fiel a tu esposo, Jesús, y todo estará bien. Guarda. Aunque te vayas a dormir, yo no espero que seas perfecto. Y yo tampoco espero que yo sea perfecto. Eso sería ser insensato de mi parte. Yo voy a confiar hasta mi muerte en Jesús. Yo sé que Él hará la obra en nosotros. Lo único que Él quiere es que guarda la fe. Te recomiendo mi video. Tú no guardas la fe. Ve ese video y vas a entender por qué te he dicho lo que te dije hoy. Dios le bendiga a todos.